Bienvenidos a su programa La Revolución del Bienestar Social. En esta ocasión nos acompaña el máster Euclides Telles Aguilar. Con él vamos a estar abordando el tema de la subcontratación y la obligación ante el Seguro Social. Él pertenece a la Dirección Específica de Supervisión de la Dirección General de Fiscalización. Muchísimas gracias, compañero, por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer estar acá. Vamos a dar inicio definiendo el concepto de subcontratación, tercerización y outsourcing o externalización. Bueno, estos términos que son hoy en día en el ámbito moderno de las relaciones laborales son términos muy usados acá en el país y fuera del país. Es decir, los conceptos varían acorde a la legislación de cada país. Hay países donde la legislación lo que hace es darle un sinónimo, es decir, subcontratación, outsourcing, externalización. En algunos casos, similar la tercerización. Sin embargo, hay otros lugares donde hacen la diferencia en otros países conforme la subcontratación y tercerización. Y voy a citar algunos ejemplos, algunos conceptos. Por ejemplo, en Chile, la subcontratación laboral, dice acá, se refiere a la situación en que una empresa dueña de una obra o faena contrata a otra empresa denominada contratista mediante un contrato civil o comercial para que ejecute a su cuenta y riesgo con sus propios trabajadores un determinado trabajo, pudiendo este contratista subcontratar a otra empresa, en este caso a un subcontratista. Es decir, es una relación triangular, donde está la empresa principal, el contratante, es la empresa dueña de la obra. Esta a su vez contrata los servicios de otra empresa para que a su cuenta y con su propio riesgo y con sus trabajadores ejecute la obra, es decir, contratista. Y este a su vez puede perfectamente, para cumplir, llevar a cabo ese servicio, contrata o subcontrata, en este caso sería un subcontratista. Entonces ahí vemos la relación triangular. Ahora, ese concepto, esa definición de subcontratación está totalmente acorde a lo que establece la jurisprudencia laboral aquí en Nicaragua. Por ejemplo, a lo que establece la sentencia del Tribunal Nacional Laboral, la número 73 del año 2012. Del 8 de marzo del 2012 a las 10:05 de la mañana. Básicamente, el concepto que da el tribunal es el mismo, es decir, es una triangulización de la relación laboral. Es decir, yo le contrato a usted, yo soy el dueño de la obra, usted con sus trabajadores y a su riesgo va a ejecutar la obra, pero usted subcontrata a alguien más para que esa tercera persona, el subcontratista, realice las labores. Entonces, básicamente, el outsourcing, dependiendo de la legislación laboral, se marca en ese sentido, es decir, de concentración de la actividad de la empresa. Es decir, hay parte de la actividad productiva de la empresa que yo la cedo a un tercero para que la ejecute. Entonces, hay bastante similitud en esos conceptos. En la tercerización, en algunos lugares, algunas legislaciones, lo que la diferencia es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, cuando yo contrato a alguien para que me brinde un servicio a través de sus trabajadores, que esos trabajadores, a través de contratistas, me presten un servicio. Por ejemplo, aquí puede haber una persona de limpieza que no necesariamente es de la empresa, sino que pertenece a otra empresa, pero el servicio me lo está dando directamente a mí. Entonces, aunque yo no la contraté, esa persona está bajo mi disposición y subordinación. Entonces, eso comúnmente se le llama a tercerización, o también le llaman cesión de trabajadores o suministro de personal. ¿Qué pasa o si existen algunas características en las que se puedan mencionar la subcontratación, que usted nos puede explicar? Sí, claro que sí. En la práctica, lo que sucede es lo siguiente. En la práctica, como dije, para que se dé la subcontratación, outsourcing y otras figuras relacionadas, también la tercerización, es decir, siempre hay dos empresas, ¿verdad?
una subcontrata a otra a determinado precio. Es decir, yo contrato los servicios de X empresa como contratista. Entonces pactamos un precio, ¿verdad? Y esa persona me brinda el servicio con sus trabajadores. Es decir, el servicio que yo requiero. Eso es muy importante. Otra cosa muy importante, que el contratista, tal como lo establece el artículo 9 del Código Laboral, tiene que trabajar con capital y elementos propios, es decir, equipos propios. Así lo establece el Código Laboral en el artículo 9. Entonces, quiere decir que el contratista debe ejecutar la obra con equipo, capital y elementos propios. Es decir, otra característica es que no hay exclusividad en el servicio. Es decir, la persona que yo contrato o subcontrato no es exclusiva para mí, brinda diferentes servicios. Y otra también que ha establecido la doctrina porque eso es lo que estoy hablando, porque en el código y en otras leyes acá no se habla mucho, no se habla de la contextualización ni los requisitos. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia es rica en ese sentido. ¿Quiénes son sujetos o forman parte de la subcontratación? Claro. Basado en el artículo 9 del Código Laboral, establece que existen la empresa principal, contratante, contratista y subcontratista. Básicamente esa es la relación triangular que existe, una subcontratación. La empresa principal es la empresa dueña de la obra. Entonces, el contratista es la persona que yo contrato para que brinde el servicio, segundo elemento. Y a su vez, el contratista puede subcontratar, entra tercer elemento, subcontratista. Y por último, el trabajador, que es al final el que ejecuta el servicio en pro de la empresa principal. Básicamente, esos son los tres: la empresa principal, el contratista y el trabajador subcontratado son los elementos básicos, los sujetos en una subcontratación. ¿Cuáles podrían ser algunas de las actividades subcontratadas dentro de este tipo de actividades que estamos hablando? Generalmente, las actividades relacionadas a la subcontratación han venido variando. Anteriormente, se había establecido que la subcontratación se refiere a realizar actividades que para la empresa principal no son las centrales, es decir, no son la razón de ser. Así ha venido establecido hace algún tiempo. Pero a raíz de la modernización de las relaciones, la tecnología, etc., ya esa definición ha venido cambiando. Ahora muchas empresas, su actividad principal, su eje central productiva, han cedido de forma parcial a X empresas. Por ejemplo, a empresas grandes como la Nike. Es decir, hoy en día lo que hace básicamente es diseñar y marketing de su producto. Pero ¿qué hace con la producción? Subcontrata o contrata a unos terceros para llevar a cabo. Así sucede igual hoy en día. Hoy en día parte de la actividad de la empresa subcontrata a una empresa especializada. ¿Con qué fin? Sí. ¿Con qué fin? Sencillamente para reducir gastos, reducir costos, buscar la calidad, la economía. Entonces, ese es el fin de la subcontratación. Como empleador me conviene hacerlo y no es ilícito, porque no es penado, no es delito, es alguna práctica normal conforme la globalización. Entonces, hay que quedar claro que a través del tiempo ya se ha rompido el paradigma de que antes la actividad subcontratada eran actividades no principales. Hoy en día, muchas empresas, su actividad principal de forma parcial la ceden a un tercero para que lo lleve a cabo con sus trabajadores. ¿Cuáles son los efectos de la subcontratación desde el punto de vista del empleador y del trabajador? Bueno, como me adelanté un poquito, como bien decía, ¿cuál es el efecto para la empresa principal, el contratante principal? Sencillamente reducir costos. Porque si yo como empresa principal subcontrato mis actividades, entonces esa tercera persona que va a ejercer el servicio con sus trabajadores, entonces ya ahí yo me deslindo del vínculo laboral, es decir,
pago de prestaciones, indemnización, resulta más eficiente y económico para mí. Entonces, como parte empleadora, es atractivo la subcontratación, porque deslinda un sinnúmero de responsabilidades, entre comillas, ¿verdad? Que después lo vamos a aclarar. Desde el punto de vista del trabajador, como bien dije, si la subcontratación se practica y se realiza conforme a la ley, no debería haber un efecto negativo. De lo contrario, lo que sucede es que el trabajador subcontratado queda desprotegido de toda protección de carácter laboral y de seguridad social, porque la empresa que yo contrato viola los derechos de este trabajador. Entonces ahí sí tiene un efecto negativo para el trabajador, porque él se va en la disyuntiva: ¿quién va a pagar mis prestaciones si hay una tercerización o una subcontratación? Entonces ahí el efecto puede ser negativo siempre y cuando yo como contratante no cumplo con la ley de exigir al contratista que cumpla con los derechos laborales y de seguridad social de sus trabajadores. Es decir, yo como contratante debo ser garante. De lo contrario, tendré consecuencias que más adelante lo vamos a abordar. ¿Cuáles pueden ser algunas de las modalidades de la subcontratación? Claro. Hoy en día, como le dije, hay diferentes modalidades. Una de las más comunes es la subcontratación propia. Cuando yo contrato un contratista, por ejemplo en la construcción, es común la subcontratación. Sí, yo como empresa que llevo la obra, yo contrato los servicios de otra empresa para que me realice ciertas labores. Sí. Entonces es bien común esa figura, y esta a su vez subcontrata, y así sucesivamente. Puede ser una cadena larga. También lo vemos, algo muy importante, también lo vemos también en las empresas de servicios, en las empresas de telecomunicaciones que subcontratan. Hay una cadena, es decir, hoy en día las empresas de servicios tecnológicas, telecomunicaciones, subcontratan, y lo podemos ver en diferentes modalidades también. En el suministro de personal, como dije, quizás yo contrato una empresa para que sus trabajadores me brindan un servicio directamente a mí dentro de mi empresa. Entonces, eso se conoce también como suministro de personal. O otra figura en otra legislación le llaman tercerización. Entonces, varían las diferentes modalidades en ese campo. Bien. Seguimos grabando. Ya. Okay. En cuanto a la regulación jurídica, ¿cuál es la obligación del contratista y subcontratista? Bueno, es muy interesante, y este es el punto medular, que tanto el trabajador que me está viendo, el trabajador subcontratado, el trabajador que está en una relación de tercerización que me está viendo, es bueno que apunte y maneje. Y usted, señor empleador, contratista, contratante principal, es bueno que maneje esto. De lo contrario, se aplicarán las debidas sanciones que establece la ley. Y nosotros, como bien lo he dicho, como fiscalización o afiliación, el fin no es aplicar reparos y sanciones. El fin es educar al empleador y al trabajador para que ambos conozcan sus derechos y obligaciones. Entonces, en ese sentido, es importante citar, como ya lo bien dije, el artículo 9 del Código Laboral, que establece esto. Tienen el carácter de empleadores los contratistas, subcontratistas y demás empresas que contratan a trabajadores para la ejecución de trabajos en beneficio de terceros. Óigase bien, con capital, patrimonio, equipo, dirección u otros elementos propios. En ese sentido, claramente se establece en la ley que todos ellos, contratistas, contratante principal, subcontratista, todos tienen la LLA, la cobertura o el concepto de empleadores. Es decir, que ellos pueden responder de forma solidaria por las obligaciones de los contratistas respecto a sus trabajadores. De igual manera lo establece el artículo 1, inciso A, del Reglamento de Seguridad Social. Hay una responsabilidad solidaria, es decir, yo contrato al contratista para que ejecute esa obra con sus trabajadores. Él no paga a los trabajadores
sus prestaciones de ley, ni seguridad social. Entonces dice el articulado que yo como empresa principal, dueño de la obra, soy responsable solidario, es decir, que eso me va a afectar a mí por las cotizaciones del trabajador, del contratista, deberé de pagarla yo, aunque vaya a un juicio. Eso está establecido tanto en la ley como en la jurisprudencia. Entonces, ¿qué me conviene a mí como parte contratante? Exigir al contratista y subcontratista que cumplan con los derechos laborales y de seguridad social de sus trabajadores. De lo contrario, yo asumiré ese pago. Eso en cuanto al artículo 9 del Código Laboral. También tenemos articulados de normas especiales relacionadas al sector de construcción, tal como el artículo 178 al 180 del Código Laboral, que claramente me hablan siempre de la responsabilidad solidaria que tiene tanto el contratista como la empresa principal por el pago de los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores. Por ejemplo, ya citamos el 180, dice así, del Código Laboral: el contratista que usare los servicios de un subcontratista de mano de obra le exigirá, oiga bien, no es una opción, ahí donde el empleador se confunde, dice, no, ¿por qué yo tengo que exigirle? Eso es competencia del Ministerio del Trabajo, del Seguro Social. Cometen un grave error, porque la ley es clara. Usted, contratante principal, dueño de la obra, contratista, debe exigir que los trabajadores subcontratados se les respeten los derechos en materia laboral y de seguridad social. De lo contrario, usted es solidariamente responsable y le va a tocar pagar salario, prestaciones sociales, cotizaciones y demás prestaciones médicas en materia de seguridad social por el hecho de no cumplir o no acatar lo que establece el articulado de la ley aquí mencionada. Y también tenemos el artículo, también tenemos el 180, 178, 179 y por supuesto el artículo 34 de la ley 618, ley de higiene y seguridad ocupacional, que también todas ellas, todo este articulado va en el mismo sentido, en pro de la protección de los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores subcontratados o en una relación de tercerización. ¿Qué es lo que han establecido los tribunales de justicia en el punto anterior, compañero? Cuando estos empleadores cumplen con afiliar a sus trabajadores. Ok, este es muy importante. Pero antes, permítame aclarar un punto más. En algunos casos, tanto en afiliación como en fiscalización, en la práctica nos hemos encontrado con algunos tipos de simulaciones. El artículo 9, que ya lo leí, del Código Laboral, coherente con lo que establece el artículo 1, inciso A, del Reglamento de Seguridad Social, hablan de una de las características de contratista o subcontratista, que ya lo cité, habla de que se debe trabajar con elementos propios, capital propio, equipo propio. ¿Qué sucede en algunos casos? Algunos empleadores, sea por desconocimiento, por mala asesoría, etcétera, ponen al trabajador y lo hacen aparentar como un contratista o subcontratista. En la práctica no reúne los requisitos para llamarlo de tal manera. ¿Por qué no lo reúne? Porque ese llamado contratista o ese llamado supuesto subcontratista trabaja con capital, con equipo y con elementos del empleador contratante, en este caso, perdón, de la empresa contratante. Entonces, es decir, en algunos casos, ¿qué sucede? La persona que es albañil lo hacen aparentar como un contratista. Y esa persona no tiene ni capital ni patrimonio propio. ¿Cuáles son las consecuencias? Que esta persona, al establecerse esa figura, ya sea por obligación o por desconocimiento, ¿qué va a pasar después? Puede adquirir deudas
con diferentes instituciones, seguridad social, etcétera, porque es a él que lo van a buscar. Entonces, en ese caso, si usted, señor trabajador, que está en una relación de subcontratación o tercerización, usted no debe aceptar ese tipo de relaciones porque usted no es contratista, porque usted es un trabajador más. Entonces, en ese caso, es una simulación donde se trata de ocultar la razón de ser el verdadero empleador, que en este caso es la empresa principal. Entonces, ahí hay que estar claro y entendido que ese tipo de simulaciones no están acorde a la ley y se establecen las debidas sanciones para ese tipo de casos. Muy importante en ese sentido. Volviendo a la siguiente pregunta, yo sé que este es un tema amplio, pero por lo menos queremos dar algunos tips, no con el fin de menoscabar los derechos del uno ni del otro, no, es con el fin de educar, de orientar, para que tanto el trabajador conozca sus derechos y sus obligaciones, igualmente los empleadores, que sea una subcontratación, tercerización, outsourcing, externalización, diferentes nombres que le da la legislación en diferentes países, igual todo va encaminado a que se respeten los derechos, tanto de la parte contratante como de los trabajadores involucrados en esa relación. Entonces, ¿qué han establecido los tribunales de justicia en el punto anterior cuando estos empleadores cumplen? Miren qué bonito esta parte, esto es lo bonito. Es decir, por ejemplo, la sentencia número 137 del año 2012, sentencia número 510 del 2012 y número 10 del 2014 del Tribunal Nacional Laboral, en diferentes casos se ha establecido, como está en la ley, que tanto el contratista, subcontratista, cumplen con lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Seguridad Social, es decir, afilian a sus trabajadores, pagan las cotizaciones, reportan el salario real de los trabajadores, ellos ya cumplieron con lo que establece la legislación laboral en materia de prestaciones médicas. Es decir, si un trabajador, como en estos casos, demandan al contratista y subcontratista que le paguen prestaciones médicas y el contratista, subcontratista demuestra que lo afiliaron y pagaron, no cabe tal demanda en ese sentido. Y corresponderá al Seguro Social, por supuesto, brindar las prestaciones médicas que conforme ley. Es decir, si yo cumplo con eso, en esa cadena de tercerización, subcontratación, outsourcing, etcétera, yo cumplo, entonces yo deslindo responsabilidades y lo demás le compete al Seguro Social brindar las prestaciones médicas y dinerarias en ese sentido. No hay ninguna consecuencia si la parte contratante y la otra parte cumple con la afiliación y pago de las cotizaciones